Hoy día vamos a ver funciones. Fíjense que estamos en la semana 4 de mayo. Atención. Dao. Entonces, una función de un conjunto A llamado dominio en un conjunto B llamado codominio va a ser algo que lleva de A a B. Es una asignación al nivel de los elementos, es decir, cada elemento A que pertenece a A como elemento y pertenece a A como conjunto, se asigna un único elemento B en B. Eso es la definición. O sea, tomo dos conjuntos. A ver. Allá. Se quedaron. Mute ustedes dos, ustedes juntos. Ya, entonces vamos a tomar dos conjuntos y quiero hacer una asignación del conjunto A al conjunto B. A esto se le va a llamar función siempre y cuando a todos los elementos de A se le va a asignar un único elemento de B. Esa es la restricción. Esa asignación entonces va a tomar el elemento A y lo lleva al elemento B. Para poder discriminar entre distintas funciones de A en B, se va a denotar de variables de función. O sea, voy a llamar a una función f, otra la voy a llamar g, la voy a llamar h, ¿cierto? Si consideramos los mismos conjuntos, pero queremos que hagan diferentes cosas. Entonces le coloco nombre. Y hay unas funciones que son más importantes, ¿cierto? O unas funciones que vamos a determinar concretamente cuáles son y esas les vamos a poner nombre, no solamente letras, y por ejemplo la función coseno, la función seno, función tangente, logaritmo, esas son funciones que tienen nombre, ya es un nombre. Y entonces el valor B, que está en B, que tiene que ser único, es el valor asignado a un valor A, con la función f y se llama valor de f en A, y se va a denotar f de A. O sea, estamos relacionando dos conjuntos. Esa es la idea. Estamos relacionando dos conjuntos con respecto a algo. Todavía no se define qué, pero ese algo lo que hace es que todos los elementos del conjunto A se le va a asignar un elemento, un único elemento. A cada elemento de A se le asigna un único elemento del conjunto B. Y ese conjunto B lo podemos denotar como f de A. Es que tomo el elemento A y lo transformo por la función f a mi elemento B, en el conjunto B. Es decir, ahora fíjense que ahora podemos escribir un poquito más explícita la función. Voy a tomar una función f que va de A en B y tomo un elemento A y lo lleva a f de A. Entonces, ahí yo podemos determinar y definir lo que es una función explícitamente. Y dice que lo que sirve también para definir la función concretamente poniendo una regla de asignación no ambigua en lugar de f de A. Por ejemplo, un ejemplo hipotético de un contexto matemático va a ser la función que toma valores reales y los lleva a los valores reales y toma el valor x, que es un valor real cualquiera, y le asigna x cuadrado, que es el cuadrado del valor que estoy considerando. Fíjense que aunque yo coloco los reales como conjunto completo en el conjunto de llegada, acá, los valores de esta función nunca van a ser negativos. Así que una cosa que podemos pensar es que para todos los valores que están aquí en el comienzo, ¿cierto? Para todos los valores que están en el comienzo, van a existir un elemento en el conjunto de llegada, pero no son todos los elementos del conjunto de llegada que voy a considerar. ¿Se entiende eso? O sea, voy a tomar todos los elementos de aquí, van a dar un elemento en el conjunto de llegada, pero no quiere decir que todos los elementos del conjunto de llegada vienen de un elemento del conjunto de partida. Dice, ¿cuáles reglas de asignaciones definen realmente una función y por qué? Por ejemplo, vamos a ver varios ejemplos y me tienen que decir si es función o no. Voy a considerar
la asignación que toma el conjunto 1, 2 y 3 y lo lleva a 1, 2, donde para cualquier elemento del conjunto de partida, es decir, 1, 2 y 3, vale 1 si x es igual a 1 y vale 2 si x es igual a 2. ¿Será que esto es una función? No, ¿Por qué? porque falta determinar el número 3. El 3, ¿cierto? Porque siempre, o sea, lo que estamos diciendo siempre es que todos los elementos del conjunto inicial tienen que tener un elemento en el conjunto de llegada. Y el 3, que está en el conjunto inicial, no está ahí. Entonces, ese no es una función. No define una función. Muy bien. Este de aquí, el 1, 2 y 3, y lleva al 1 y 2. Entonces va a valer 1 si x es igual a 1 y vale 2 si x pertenece al conjunto 2,3. ¿Eso será función? Sí. Sí, ¿cierto? Sí, define una función, ¿cierto? Porque voy a considerar todos los elementos del conjunto de partida. El 1, del 2 y el 3 le voy a asignar valores. 1 y 2. Este otro, 1, 2 y 3 y 1 y 2. Va a valer 1 si x pertenece a 1 y 2 y vale 2 si x pertenece al 2 y 3. ¿Eso? No. No, no es función. No. ¿No? Porque el 2 tiene dos opciones. Muy Va a bien. tener dos. El 2 va al mismo elemento 2, así que no define una función. Muy bien. Y ese de aquí, f, que va de los reales, toma el x y lo lleva a 1 partido por x. ¿Será que Sí, es debería ser función? una función. Pareciera que es función. Ah, Pero no, no, no. pero ¿Y el 0? Eso. ¿Qué pasa con el 0? El 0 no, va a negarla. no puede ser en el dominio. El 0 Claro. está, claro, el 0 está en el conjunto de partida, ¿cierto? Y no tiene elemento en el conjunto de llegada. Así que no sería función. Y para que fuera función, fíjense, hay otro elemento aquí que será que no me funcione esto. ¿O es Tiene solo el 0? el conjunto de llegada tampoco va a tener el número 0. Ya, pero para que sea función no importa que este conjunto, el conjunto de llegada sea mayor que los elementos que llegan ahí. Lo importante es el conjunto de partida. ¿Será que hay algún elemento diferente del 0 que no me funciona esa asignación? No sabría decirlo. No, no hay otro porque no hay ningún otro valor que se indetermine acá. Solo el 0. 1 partido por 0 no es un número real. Y no hay otro. Entonces podemos pensar que este sí va a ser función. Fíjense que si le quito el 0 al conjunto de partida, ya me queda una función. O sea, solo al quitarle un elemento ya me queda la definición bien. Así que, bueno, estos son ejemplos para saber cuándo es función y cuándo no es función. El grafo de una función f de a a b es el subconjunto, este subconjunto. Y fíjense que este subconjunto está definido como el producto cruz que habíamos visto en la clase pasada. El grafo de la función va a ser un conjunto de pares ordenados a, b, tal que el par ordenado, b pertenece al producto cruz entre a y b. Así que el grafo o el gráfico de la función es un conjunto de pares ordenados, donde a, b pertenece a cruz b y además el b no es cualquier elemento de b, sino que justamente es el elemento de llegada del elemento a, el que asigna a b. Entonces este es el conjunto en realidad de los a, f de a, tal que a pertenece a a. Así se pueden escribir equivalentemente este conjunto, un grafo de f, que es el producto cruz, así que va a estar en un plano. Se puede dibujar en un plano. Para el grafo G
de g de f, de una función f que va de a a b, vale lo siguiente. Para todo a que pertenece a A, existe un único b que pertenece a b, tal que a, b pertenece a g. Como decíamos, para que sea función tiene que llegar a un único elemento b. Entonces por eso dice, existe para todos los elementos del conjunto de llegado, existe un único elemento de b, tal que a, b pertenece al grafo de la función. Eso lo podemos pensar así, ya que sabemos mucha lógica de lógica y conjuntos. ¿Cierto? Profe, aquí habla de, por ejemplo, en la primera línea dice el gráfico de una función f de a en b es el subconjunto. ¿A qué es? Quiere decir el subconjunto. Es un subconjunto del producto cartesiano. Es el Ya. subconjunto G de B del producto cartesiano A cruz B. Quiere decir de que voy a tener el conjunto A cruz B, ¿cierto? Que puede ser un cuadrado, por ejemplo. Pero el grafo no es todo el cuadrado, sino que son los que son de esta forma, A, F de A. ¿Por qué? Porque los elementos de B, no todos los elementos de B, no siempre, son elementos de llegada de la función. Entonces, por eso no lo puedo considerar que sea todo, y por lo tanto hablo de que es un subconjunto del producto cartesiano. Por otro lado, cualquier subconjunto, y aquí no veo. Por otro lado, cualquier subconjunto G, subconjunto de A cruz B, que satisfaga la proposición anterior, es el grafo de una función f de A a B. O sea, al revés. Si tengo un conjunto G, que es un subconjunto de A cruz B, es el grafo de alguna función. ¿Ya? Entonces, demostración, la asignación que va de f de A a B va a ser A, toma el A y lo lleva a B, entonces, siempre y cuando el A, B pertenece al grafo. Bueno, esto define una función, ya que para cada A el valor de asignado existe y es único. Con la definición también de grafo, que hablaba de que existe un único B tal que cumple que está en el G. Bueno, y aquí está la demostración que el gráfico de F está contenido en el conjunto G. Pero consideremos un elemento A, B que pertenezca al grafo de F. Es decir, el B tiene que ser igual a F de A. Lo que por definición de F significa que A, F de A tiene que ser igual a A, B. ¿Cierto? Ese B es igual a F de A. Así que vamos a decir que son iguales. Pero A, F de A es un elemento que la primera coordenada está en A y la segunda coordenada está en B, así que está en el conjunto G. Así que se cumple que está en G. Tomé un elemento que estaba en el G de F, en el grafo de F, y demostré que en realidad está en el conjunto G. Y ahora vamos a demostrar que este conjunto G es un subconjunto del grafo. Entonces vamos a considerar un elemento A, B que está en G y vamos a demostrar que en realidad está en el grafo de la función. Sea el par ordenado A, B que pertenece a G, por la definición de la función F, se ve que F de A es igual a B, ¿cierto? Porque toma y asigna al F de A, al A, el valor de B. Por lo tanto, A, B va a ser igual a F, A, F de A, que pertenece al grafo. Diga, Felipe. O sea, profe, a ver, en donde dice F dos puntos, A flecha B abajo, esa flechita con el palo, con ese palito, ¿qué significaba? Tomo el elemento A y lo llevo al elemento B. La diferencia entre estas dos flechitas es que esta flechita va de un conjunto a otro conjunto y esta flechita con un palito toma el elemento del conjunto A y lo lleva a un elemento del conjunto B. Entonces son asignaciones diferentes.
Si uno las ve por separado, uno tiene que saber que A y B son conjuntos, si están en mayúscula, y con la flechita con el palito, entonces va a decir que son elementos, si toma el elemento A y lo lleva al elemento B. Ya, gracias. Ya. Lo importante de aquí es que nosotros estamos definiendo el grafo, ¿cierto? Como los elementos, el conjunto de pares ordenados, tal que la primera coordenada está en A y la segunda coordenada está en B, pero también debe cumplir que ese B es el elemento donde llega el elemento A con respecto a la función f. O sea, no es cualquier B, sino que exactamente la imagen de A que se le llama, ¿cierto? Ese es el grafo. Y dice para el grafo, G es igual a G de F. Entonces aquí habla una igualdad de los conjuntos G, que puede ser un subconjunto cualquiera del producto cartesiano, se va a llamar el grafo si cumple esa condición. O sea, cualquier subconjunto G del producto cruz entre A y B satisface la proposición anterior, es el grafo de una función. Si satisface esta proposición, que para todo A existe un único B que pertenece a B, tal que A, B pertenece a G, esa proposición, los únicos que valen, lo único que les sirve, son los conjunto G, que va a ser el grafo de una función. Ya, y entonces por eso uno toma y ve la asignación con respecto a lo que significa estar en G, que es la afirmación anterior, y qué es lo que significa el grafo. Ya, y esa es la demostración. Dígame, Vicente. Profe, cuando se refiere a grafo, se refiere a, es que no sé si va a entender como bien la pregunta, ¿se refiere como al cuadrado que enmarca el gráfico o en sí la línea que va dibujando el gráfico? O sea, como, ¿me explico? Sí, es la línea. El producto La cruz línea. va a ser, claro, el producto cruz de los dos conjuntos es el cuadrado y el grafo va a ser la línea. Son los elementos que cumplen la condición. Entonces la línea. Vale, gracias. Ya. ¿Alguien más levantó la mano? Julián. ¿Cuál es la diferencia entre GF y G mayúscula? Fíjate que aquí, bueno, se demuestra aquí que no hay diferencia y es porque dice que para cualquier subconjunto G que está contenido en la cruz B, que cumpla esta condición, para todo A que pertenece a, existe un B, un único B que pertenece a B, tal que A, B pertenece a G, para esos elementos, entonces vamos a decir que G va a ser igual al grafo, por la definición. No me acuerdo qué es lo que tiene después en esta presentación, pero les vamos a dibujar. A ver. Ya, entonces, el grafo de una función, voy a tener una función que va f, que va de A a B. Si uno lo puede dibujar con diagramas de Venn, porque A y B son conjuntos. Entonces tengo A y tengo B. Y entonces la función toma elementos de A, ¿cierto? Y los lleva a elementos de B. Entonces si tomo aquí mi elemento A, nos va a llevar un elemento que lo vamos a llamar f de A, ¿cierto? Que en particular va a ser B. Eso es. Eso es una función. Esta es la función f. Esta es la función f.
Entonces, todos los elementos de aquí necesito que vayan a parar a algún elemento del conjunto B. No siempre todos los elementos del conjunto A van a llegar a todos los elementos del conjunto B. Eso es una propiedad que cumple la función, pero no siempre va a pasar. Entonces, lo que siempre va a pasar es que voy a tener mi conjunto B aquí y los elementos que llegan a todo A es este conjunto de aquí, que está contenido en B. ¿Ya? Entonces, si uno toma ahora la idea, pero lo vamos a hacer con producto cruz, porque si yo tomo dos conjuntos, ahora, ¿cómo los voy a asociar? Esa es como la gran duda. Entonces, voy a definir el grafo, define el grafo de F como el conjunto de todos los A, B. En realidad vamos a escribir así. Todos los pares ordenados A, F de A, tal que A pertenece a. Y ese está contenido en A cruz B. Es un par ordenado, así que tiene que estar en un cruz. Entonces supongamos que este es A, supongamos que este es B, y entonces el producto cruz es ese. Ahí se va a borrar todo. El producto cruz es este. Este es A cruz B. Pero el grafo o el gráfico de la función no son todos los elementos del producto cruz. Son todos aquellos. Ya dejen de pelear del presente, por favor, porque si no voy a quitar el chat. Todos los elementos, para que sea función, todos los elementos de A, dice, existe un único P, en este caso, tal que van a estar relacionados. Así que este punto de aquí es el A, F de A. O sea, para este punto A, no hay otro elemento en B tal que cumpla la condición. Y entonces para este otro de aquí, puede ser el mismo o puede ser otro. Por ejemplo, que sea otro. Entonces voy a tener para cada elemento, voy a tener alguno que cumpla. Entonces por eso hablamos con alguien. Entonces, que profe, ¿sí? el grafo va a ser subconjunto de A por B. Claro, aquí dice, mire, A es un conjunto de A Ah. plus B. Sí. Entonces el grafo va a ser esa línea y el A cruz B va a ser todo el cuadrado. Esa es la diferencia. Fíjense que obviamente no son iguales. No deberían ser iguales. Muy escasas ocasiones van a ser iguales. Pero la gran mayoría de las veces va a ser un subconjunto contenido. Estrictamente. Eso es lo que estamos viendo. ¿Dudas? Profe, ¿el grafo Sí. es biyectivo? No, todavía no hemos visto ninguna propiedad. Ah, lo siento. Sí, no, está bien. Es más, ni siquiera he tratado de decir que sea dominio, imagen, porque todavía estamos empezando en toda la formalidad. Ya, bueno, aquí quedamos. Entonces, dice, en algunos casos amables, por ejemplo, cuando A y B están contenidos en R, se puede dibujar el grafo, por eso es su nombre. Se puede dibujar, es decir, va a quedar como un gráfico. Y en este caso, la función, lo que es azul, va a ser la función de x a x cuadrado, ¿cierto? Claro, dice, en algunos casos amables, o sea, en los casos más amigables, que podemos considerar el producto cruz como si fuera un plano cartesiano. Eso se puede dibujar bien. Por ejemplo, en los casos anteriores, en estos de aquí, bueno, la definición tiene que ser la misma. Pero en estos casos donde sigue función, por ejemplo acá o acá, las dos de abajo, ¿cuál es el producto cruz? Tengo 3 elementos y 2 elementos. Entonces,
Voy a dibujar puntos solamente. No se ve muy amigable el gráfico, pero ese es el gráfico de la función. La función, si esto es una función, existe un gráfico y se puede graficar. Ya, pero para otros que son más entretenidos, uno los puede graficar. Y por ejemplo aquí. X, toma el X y lo lleva al X cuadrado. Entonces todos los elementos de la recta aquí, que están en X, ¿cierto? Toma un elemento X y su conjunto de llegada va a estar en el Y, ¿cierto? Entonces si yo hago el producto cruz entre ellos, va a encontrar un punto X, X cuadrado y todos los X, X cuadrados son la línea o la curva azul. Pero fíjense de que el plano cartesiano es R cruz R, así que es todo el plano. Y el grafo entonces es la línea azul. Si uno lo piensa ahora en esta función, voy a tomar valores entre menos 1 y 1, así que van desde aquí hasta acá. Solamente son ese intervalo. Para ese intervalo yo puedo definir esta función, la raíz de 1 menos x cuadrado menos 1. Y el gráfico de esa función va a estar definido en el conjunto, en el grafo de la función, y es este verde de aquí. Todos los puntos de la forma x, g de x son los que pertenecen a la curva verde. Son dos funciones diferentes que, bueno, se pueden graficar en el mismo gráfico, ¿cierto? Pero son diferentes las dos. ¿Ya? Entonces, fíjense que es bastante diferente el conjunto de llegada o el grafo de la función y el producto cruz entre el conjunto de inicio y el conjunto de llegada. Esto es R cruz R, pero su grafo es esa curva de ahí. Aunque es algo que sigue automáticamente la definición de una función, vale destacar lo siguiente. Dos funciones son iguales, ¿sí? Solamente si su dominio y codominio y grafos coinciden. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué cosa es el dominio? El dominio va a ser el conjunto de partida. En este caso va a ser R. Su codominio es el conjunto que va a llegar y se va a llamar codominio o conjunto imagen. Y el grafo es lo que estábamos diciendo. Dice, lo esencial no es la regla de asignación misma, sino el efecto que esa regla va a tener. O sea, no importa cómo se asigna, qué es lo que dice la función, sino qué es lo que está tratando de decir. Por Profe, ejemplo, consulta, sí, ¿existe la posibilidad de que haya dominio y codominios que sean iguales en dos funciones, pero que el grafo no? claro. Por ejemplo, Ah, ya. Es que como lo especifica en la observación, me llama la atención. Eso. aquí, mira, aquí está el ejemplo. Ah, mira, este ejemplo dice, tengo el dominio, tengo el codominio iguales, tengo funciones distintas y el grafo es igual. Porque mira, son los elementos 0 y 2. Entonces 0 vale 0, 0 al cuadrado es 0. Y si tomo el 2, lo llevo al 4. Entonces el grafo va a ser el 0,0 y el 2,4. Y en la función g tengo otra función diferente, pero tomo el elemento 0 y lo lleva al 0, y tomo el elemento 2 y lo lleva al 4. Así que el grafo va a ser 0,0 y 2,4. Así que estas dos funciones son diferentes lo que hacen, pero el grafo va a ser igual. Fíjense que está súper restringido el dominio, por eso pasa eso. Pero igual estas funciones son bien parecidas en un comienzo. Así que por eso es importante saber el dominio, el codominio y el grafo. Y ver en realidad si todos esos cumplen la condición y si son iguales. Dudas, consulta, dice fin de la clase, así que me hagamos dudas y consultas. ¿Ah? No, profesora. ¿No?
Ya, miren, aquí ahora, bueno, aquí hay una información que yo creo que ya la saben, pero igual es bueno que se comenten. Es que, bueno, ya tienen ayudantes, ¿cierto? Aquí habla de médicos ayudantes, médicos matemáticos, pero para determinar de que en realidad van a haber momentos de ayudantía en muchos horarios, ¿cierto? Ustedes yo creo que ya lo saben. Y la idea es que cada uno, cuando esté trabajando y tienen alguna duda, pueden ir a la página del virtual y ver si hay alguna ayudantía cerca del momento que está y poder entrar a hacer consultas. Cualquier ayudante debería poder ayudarlos. No significa que tengan que esperar a su ayudante. En realidad en este momento no hay ayudantes para ningún curso. Y entonces ahí se le puede, el ayudante lo que va a hacer es darles ayuda para que ustedes resuelvan el ejercicio. La idea es que no resuelvan el ejercicio. Solo para consultar dudas, para continuar realizando el ejercicio. Esa es la idea. Bueno, y la lista se va a encontrar en un Excel que está con el enlace Zoom en el virtual. Así que ahí lo pueden revisar. Así que hay varias ayudantías que se están cambiando el horario para que cumpla lo que se está solicitando. Y aquí hay unos ejercicios que pueden ver ahí no los vamos a ver ahora porque quiero avanzar un poco más. Aquí hay ejercicios que pueden analizar y pensar para que puedan verlo en la hora de ayudantía. Pueden ser en la hora de ejercicios también con el profesor de ejercicio. Aquí hay varios con respecto a las funciones. ¿Ya? Ya. Como nos sobró tiempo y estamos muy atrasados, vamos a ver la otra clase. Y como ustedes están todos muy atentos, no hubo muchas preguntas. Muchas gracias. No encuentro la clase. Clase 15. La clase 15. Aquí está. Ya, entonces vamos a ver propiedades de las funciones, la inyectividad y la sobreyectividad. Entonces vamos a definir una función f que va de a a b. Se dice inyectiva si se cumple esta condición. Fíjense que es una condición súper lógica. Para todo A1 y A2 que pertenece al conjunto A, o sea, para todos los elementos del dominio, va a cumplir que f de A1 es igual a f de A2, implica que A1 es igual a A2. Es decir, si las imágenes de los dos puntos supuestamente distintos son iguales, la única condición es que esos dos puntos tienen en realidad que ser iguales, no pueden ser diferentes. Eso quiere decir que la función es inyectiva. O otra forma, o una forma equivalente de demostrar esto, que a veces para entender que esto ocurre es un poco complicado. Para demostrarlo es más fácil esto, pero para entenderlo un poco más complicado, entonces vamos a ver su contrarrecíproco. Vamos a considerar todos los elementos A1 y A2 que están en el conjunto, en el dominio. Entonces, si dos puntos son distintos, sus imágenes deben ser distintas. ¿Ve que es más fácil de entender? Dos puntos son distintos, implica que sus imágenes tienen que ser distintas. Ya. Por ejemplo, entonces me dice que para todo,
Para todo A1 y A2 que pertenecen a A, ¿cierto? Tengo que sus imágenes son iguales. Eso implica que A1 es igual a 2. Si lo vemos en el gráfico, voy a tener mi dominio A. Vamos a decir aquí A es un intervalo en R. ¿Ya? Eso es para hacerlo más general. Y tengo mi conjunto B aquí, ¿cierto? Entonces, este es A cruz B. La función va a ser inyectiva si para todo punto A1 y A2, A1 y A2, A1, tengo que, si sus imágenes son iguales, bueno, para graficarlo es mejor el otro, ¿cierto? Vamos a ponerlo así. A1 es distinto de A2, implica que F de A1 es distinto de F de A2. Entonces, para que sea inyectiva, para dos puntos distintos como los tengo aquí, sus imágenes, es decir, la imagen de A1, tiene que ser distinta a la imagen de A2. Desde entonces este F de A1 y el otro es F de A2. Si sus imágenes, los puntos son distintos, sus imágenes tienen que ser distintas. Así que la función podemos pensar que es así. Y uno lo dice de otra forma, uno lo puede decir que si el conjunto A está aquí, ¿cierto? Entonces mi función puede ser así. Entonces voy a decir que es inyectiva siempre y cuando yo, pensándolo gráficamente, uno toma una, a ver, es que si no voy a definir lo otro. Tomo una recta dos puntos distintos, a ver. Una función no es inyectiva si tomo dos puntos distintos y su imagen es. Ah, ya, entonces tengo que hacer una recta horizontal. Ya, gracias. Sí, porque si hago una recta vertical, ¿qué estoy haciendo? Siempre me confundo, así que a ver si me ayuda. Si yo hago una recta horizontal, estoy considerando que si intersecta un punto, quiere decir que cualquier punto tiene su preimagen, que es única. ¿Qué cosa no va a ser inyectiva? A ver, grafiquemos cosas no inyectivas. Ah, eso, una cuadrática es no inyectiva. Ahí. Una función valor absoluto igual. También una función valor absoluto también es no inyectiva. ¿Por qué? Porque si hago ya, muchas gracias. ¿Y cómo hace esas rectas tan bonitas? Yo En no la opción de puedo. anotar sale. Ah, que me están Profe, rayando. ¿usted Ya. le da a dibujar? Sí, sí, es que yo estoy haciendo en la pizarra y la pizarra no hay, pero ustedes están rayándome la pantalla. Eso, fíjense que si ustedes hacen dos rectas horizontales, en estos casos, intersectan dos puntos distintos. Intersectan estos dos puntos distintos y por lo tanto no es inyectiva. ¿Cuál era mi confusión? ¿Qué pasa si yo... ¿qué pasa si ahora hago rectas verticales? Si hago una recta vertical. No la borro ahí, pero... Si hago rectas verticales, gracias. ¿Qué estoy diciendo? No estoy hablando de inyectividad. ¿Qué estoy hablando? ¿Y es función o no? ¿Qué es función? Exactamente. ¿Qué es función? Porque acuérdense que para todos los puntos en A, para todos los puntos de A, tiene que existir un único elemento en B. Para eso es una recta vertical.
Si no se cumple que intersecta una vez nomás, entonces no es función. ¿Qué cosa no va a ser función en este caso? Por ejemplo, algo así. Un círculo. Un círculo, una curva así. Claro, el círculo no es función y no es inyectiva, así que no sirven los dos. Pero una función de esta forma como el azul puede intersectar 2 veces, ¿cierto? Cuando hago rectas verticales y por lo tanto la función, o sea, el gráfico no es función. No es función. Y si corta una vez, en este caso sería inyectiva, pero no puedo ver propiedades de inyectividad para ella porque ella no es función. Uno analiza inyectividad para grafos o gráficos que sean función. Si no es función, es una relación. Se dice que es una relación. Pero no vamos a ver relación hasta el momento, así que quédense de que no es función, así que no va a jugar con nosotros. Vamos a restringir nuestros compañeros de juego No para está en esta funciones liga. solamente. Sí. No vamos a jugar con cosas que no sean funciones. Uy. Ya, entonces, vertical es para que sea función y horizontal para ver de qué sea inyectiva. Esa no es función. Me preguntan un dibujo de qué, de que no sea función. Era el azul que me borraron. El que era así. Sí, Eso no era función. ese no Lo es función. devolvieron. Sí, lo devolvieron. Muy bien. Lo ¿Sabe habían cómo hacer los robado. tics, profe? ¿Ah? Saco la pizarra. ¿Sabe cómo Sí. hacer los tics? Es que todo eso está en la pantalla, no en la pizarra. Son opciones del Zoom. Son opciones del Zoom, pero es que yo estoy compartiendo mi pizarra cuando hago los Sí. dibujitos con él. Y ahí no hay esas opciones, sino que están aquí cuando uno dice anotar. Ahí uno puede graficar. Y ustedes están rayando mi pantalla, que es diferente. Es que Igual uno puede, puede subir arriba, ver el mouse hacia arriba, ver opciones, ahí le sale anotar y ahí puede hacer cualquier cosa. Mire, yo ahora estoy rayando de nuevo, aunque no tiene la pizarra. Vale. Exacto. Sí, porque esa es la opción de que me raya la pantalla, pero no la pizarra. Son diferentes opciones que tiene. Entonces ustedes lo pueden hacer y yo no cuando estoy en la pizarra. Ya, bueno, ¿me borran eso? A ver. Yo lo voy a borrar. Sí, profesor. Ya, muchas gracias. Ya dice, la función f que va de r-1 a r-2, de esa forma es inyectiva. Y fíjense que ya al graficar esta función ya se nos complica. No es una función polinomial, así que ya se nos va a complicar. Además, que el gráfico de funciones es un enfoque de cálculo. Nosotros vamos a ver propiedades algebraicas, entonces no vamos a graficar tanto. Entonces, vamos a demostrar que es inyectiva algebraicamente. O sea, vamos a tomar la función, no la vamos a graficar, y vamos a ver que sea inyectiva. Aquí no puedo pasar la hoja. Y entonces, para que sea inyectiva, consideremos 2 puntos en el dominio. Debemos llamar a 1 y a 2, tal que sus imágenes son iguales. ¿Ya? Fíjense que, por eso les digo que esta forma es más fácil de demostrar, porque mostrar que sean distintos algebraicamente es más complicado. Entonces tomo 2 puntos y sus imágenes son iguales. Entonces significa que cumple eso, ¿cierto? F de A1 es esto y F de A2 es lo que está al otro lado de la igualdad. Entonces voy a multiplicar cruzado, despejar y me queda así. Multipliqué cruzado, ¿cierto? Para allí y para acá. Después voy a multiplicar 2 a 1 por A2, 2 a 1 por menos 1, y así sucesivamente. Desarrollo los dos. Y veo que hay cosas que se me van. Se me va el 3, ¿cierto? Vamos a usar aquí anotar para que se me vayan cosas.
Sí, eso. Se me va a ir el 3 con el 3. ¿Qué más se me va? El 2 a 1 con el 2 a 1 a 2. Y me quedan estos dos. 2 a 1 más 3 a 2 menos 2 a 2 más 3 a 1. Eso no se me van porque tienen coeficientes distintos. Lo podría pasar para un lado uno y los otros para el otro lado, ¿cierto? Entonces, ¿qué me quedaría? Simplificando, si paso el menos 2 a 2 al otro lado, me queda 3 más 2 son 5. Y este menos 2 pasa al otro lado, me queda 5 a 1. Simplifico los 5, ¿cierto? Y me queda que a 2 es igual a 1, exactamente. Eso mismo iba a contar, pero ya fue. Así que ahí yo demostré, fíjense que aquí algebraicamente demostré que si tengo dos puntos distintos, o sea, dos puntos cualquiera en el dominio, que sus imágenes son iguales, quiere decir que esos dos puntos tienen que ser el mismo, tienen que ser iguales. Y eso cumple para toda la función, así que la función es inyectiva. Este otro, dice que no es inyectiva. ¿Por qué? Porque fíjense, tengo que f de 1 es 1, pero 1 al cuadrado también es menos 1 al cuadrado. Y menos 1 al cuadrado es f de menos 1. Así que tengo que las imágenes son iguales, pero los puntos son distintos. Las dos me da 1, pero los puntos es 1 y menos 1, así que son distintos. Así que no es inyectiva. Ahí le di un ejemplo, así que no es inyectiva. La propiedad de sobre... ¿Sí? La anterior era biyectiva, ¿no? Porque tocan dos puntos, uno negativo y uno positivo. Porque este va a ser algo así, si no me equivoco. Es así. Entonces Es estoy así. perdido. Es así, ¿Puedes entonces... dejarla ahí un poquito? Ya. Es algo así. Claro, es así. Dos puntos. No, no es sobreyectiva. Todavía no hablamos de sobreyectividad. Biyectiva, si no me equivoco, ¿no? No, no es inyectiva, así que no va a ser biyectiva. No es inyectiva. ¿Qué quiere decir que no sea inyectiva? Quiere decir que trazo la recta horizontal e intersecta en dos puntos. Gracias, profe. Ya. Profe, ¿sí? ¿Sabe que no le entendí por qué no es inyectiva? Porque mira, porque comparten codominio el dominio. Mira, el gráfico valores es del dominio tienen el mismo... Él hizo la claro. línea. Ahí está. Tengo dos puntos, que en este caso es 1 y menos 1. Y seguramente se me van a correr los puntos. Se me corrieron. Tengo dos puntos que sus imagen, que es la línea horizontal, vale la misma imagen, vale 1. Ah, ya, o sea, para que sea inyectiva tendría que ser f de 1 igual a f de 1, o f de menos 1 igual a f de menos 1. No, f. Tiene que ser no, que... O sea, me refiero que no es inyectiva porque, o sea, da el mismo valor pero con dos cosas diferentes. Dos puntos del dominio diferentes, exactamente. Eso. Sí. Ah, ya. Claro. Tendría que ser algo así para que sea inyectiva entonces. Claro. Dentro del gráfico. Exacto. O para abajo. Que crezca o que decrezca. Profe, las rectas son biyectivas. Las rectas son inyectivas. Todavía no sé si soy biyectiva, no lo hemos visto. Entonces, esto daría por hecho que todas las parábolas no son inyectivas. Exactamente. Alguien está preguntando ahí si restringimos el dominio, ¿va a ser inyectiva? Sí. Pero uno está analizando la función que les da, así que no lo pueden restringir. A no ser de que le pidan restringir para que cumpla la propiedad. Entonces, claro. Entonces, si tenemos Profe, la función así como está, entonces no es inyectiva. ¿Sí? si analiza esto con lo del A1 y el A2, ¿cómo quedaría? A1, fíjate que tengo que f de A1 es igual a f de A2, pero A1 es distinto de A2. Porque tengo 1 y menos 1. El A1 es 1 y el A2 es menos 1. Son distintos y sus imágenes son iguales. Entonces no cumple de que sea inyectivo.
Ah, ok, gracias. Ya. Ahora vamos a ver sobreyectividad, que es lo que están ahí avanzando rápidamente. Una función se dice sobreyectiva si para todos los elementos del conjunto de llegada existe un elemento en el dominio tal que B es igual a f de A. En otras palabras, cada elemento del codominio es el valor de la función en al menos un elemento del dominio. O sea, el conjunto, si uno lo ve, es que yo no puedo dibujar bien aquí, pero bueno, vamos a hacer intento. Si nosotros queremos ver mi conjunto A, ya eso es A, y tengo mi conjunto B, ¿cierto? Habíamos dicho que siempre tenemos una función aquí, y para que sea función, todo el conjunto A tiene que ir aquí dentro. Esa es su imagen. Entonces aquí tengo A, aquí tengo B, y esa es la imagen con respecto a la función. Tiene que estar dentro de B. Para que sea sobreyectiva, este conjunto, vamos a borrar, el conjunto de llegada o la imagen, para que sea sobreyectiva, es todo B. No es un subconjunto que esté contenido, sino que es todo. Todos los elementos, ¿ves? Dice, para todo elemento en B, para todo elemento de B, existe un elemento en A. Así que toda la imagen de la función es el conjunto, es el codominio que se le llama. ¿Profe? Sí. Entonces, a ver, en la inyectiva da lo mismo que en el conjunto B sobre en valores, siempre y cuando en el A le llegue solo un valor. O sea, siempre y cuando el A tenga un valor en B. Todos. Sí. Para que sea función, siempre tengo que considerar todos los elementos del conjunto A. Pero no es necesario que su imagen sea todo B. Puede ser un conjunto más chiquitito. Puede ser hasta uno. Por ejemplo, f de x igual a 2, quiere decir que puedo tomar a todos los reales y todos los lleva al 2. Esa es una función. ¿Cómo es que sería el dibujo de la sobreyectiva dentro de un plano? Gracias. Ya. Una función sobreyectiva puede ser esta de aquí, que es lo que estábamos viendo nosotros recién. Por ejemplo. Ah, son las que no pasan por el punto cero. Sí, también. Es que no, que mi dedito no llega tan bien. Ah, mira, quedó más o menos bien. Esa. Es decir, fíjate que todos los elementos del dominio, que va a ser todos los reales, tiene una imagen, y la imagen puede estar en todos los elementos del codominio, es decir, son elementos, cualquier elemento de R. ¿Qué cosa no puede ser voy a graficar aquí en la pizarra? ¿Qué cosa no puede ser sobreyectivo? Bueno, fíjense que la x cuadrado, esa de ahí, no era inyectiva. Las parábolas no son. Pero tampoco, bueno, eso va a depender de dónde yo voy a definir la función. Pero si yo defino esta función de R a R, esa no es sobreyectiva. No es inyectiva y no es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque estoy considerando el conjunto de llegada a todos los reales y sus imágenes están aquí, pues. Solamente son los positivos. Acá abajo no hay ningún elemento de imagen. Así Profe. que esa no es sobreyectiva. Si ahora restringimos, o sea, si consideramos otra función que vaya de los reales a los reales positivos, por ejemplo, unión el 0, esa sí va a ser sobreyectiva, porque tomo todos los elementos del conjunto de llegada. Profe. ¿Sí? Entonces, para que sea sobreyectiva, el recorrido tiene que ser igual al codominio. Y aquí, como el recorrido son de 0 al infinito positivo y el codominio son todos los reales, no sería sobreyectiva. Exacto. Sí.
Vale. El recorrido es la imagen. El recorrido es la imagen. Son los elementos que toma los elementos A y los lleva al elemento B. Son los que son los F de A, para todo A. Y el codominio es el conjunto B, es el conjunto de llegada. Esa es la diferencia. Felipe. Profe, Ujú. cuando no dan un dominio definido, uno asume al tiro que el dominio son los reales, ¿cierto? Claro, a no ser que de no, claro, ¿sí? Ah, ya. ¿Qué están dibujando? A Homero chino. Ya, bueno. Ah, ya se nos pasó la hora. Ya, vamos a ver lo que nos queda y terminamos. Acá. Finalmente terminamos. Entonces, por ¿A usted le ejemplo, gusta Lucho Jara? Luis Jara, la música de él? no, ¿No? no. Ah, le ¿Por qué? preguntando. Ya, entonces aquí dice que esa función es sobreyectiva. Y sería bueno que ustedes vieran por qué es sobreyectiva. Hay que Ok. verificar que cumpla eso. Así que eso queda de tarea. ¿Ya? Bueno, ahí está la demostración, pero ahí la ven. ¿Ya? ¿Hasta aquí quedamos entonces? ¿Ahí le saca la inversa o no? Sí. Ah, ya. Siempre es bueno sacar la inversa para... Hay que sacar la Para inversa para cachar el rango. Sí, para saber dónde son los elementos del dominio. ¿Ya? Nos vemos. Oye, nos vemos. Adiós, profe. Ya. Cuídese. ¿Qué, profe? Vamos después del paro. ¿Qué iba a preguntar? Sí, es verdad. ¿Cuándo nos vemos? Ah, Cuando se no acabe sé. el paro. No sé, puede ser. Sí, lo sabe. Ya. Una de las opciones cuando termine el paro. Una de las opciones. Bueno, pero Sí. me avisan. Yo les voy a invitar igual a mis clases, a ver si llegan. No, no voy a hacer eso. ¿Por qué no? Yo no estoy en Profe, paro. te adelanto. No, no puede hacer eso. A ver, dígame, Jorge. No, O sea, puro de que respeto, puede, porque o sea, sé lo que se va a venir. Feliz jueves. Así. o sea, de que puede, pero No, sí, tengo que hacerlo, porque yo no estoy en paro. Me dijo el que se mete. ya nadie se mete, cabrón. Eso. Si están en paro, nadie tiene que entrar, porque si no yo voy a Pero hacer no clase. falte que se va a meter clase.